días. Señor les bendiga. ¿Cómo están? Bienvenidos si nos visitas por primera vez. También bienvenidos y buenos días a aquellos que nos ven vía la red social. Esperamos verlos algún día aquí. Familia, vamos a continuar en oración. Por favor, si me acompañan. Señor, Padre Santo, Señor, ¿quiénes somos nosotros, Padre, para que tú te hayas fijado en nosotros? Señor, rogamos, Señor, como iglesia e individualmente cada corazón, Señor, rogamos por tu perdón, Padre Santo. Límpianos, Señor. Concédenos, Señor, unos corazones y unos oídos atentos a tu palabra, Señor, porque sabemos que tú, si has comenzado una obra, Señor, vas a completarla, Señor. Y sabemos que usas tu palabra, Señor, para que te honre a ti, Señor, y también para edificar a tu pueblo, y eso pedimos, rogamos, Señor. Dame, por favor, Señor, concédeme las palabras que te honren, Señor, y que edifiquen a tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, el día de hoy. Concédenos, Padre Santo, honrarte y glorificarte, Señor. Seas tú siempre honrado, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Perdón, pueden saludarse unos a otros. Era un test, a ver si están despiertos. Más tarde vamos a tener un buen festín, ¿sí o no? Más tarde, un festín para el cuerpo físico, pero hoy tenemos enfrente de nosotros un festín espiritual. ¿Entienden lo que quiere decir un festín? ¿Verdad? Una comida buena, una comida, no solo una comida, algo excelente, por decirlo así. Hoy estaremos viendo el Salmo 19. Nuestro hermano dijo el 119, ese nos tomaría así tal vez algunos meses, ¿verdad? Pero el Salmo 19 es una condensación, por decirlo así, del Salmo 119, ¿verdad? Salmo 119 repite y repite lo que el Señor dijo en el 19. Título del mensaje es el poder transformador de la palabra de Dios. Que no se nos olvide el título, es muy importante tenerlo en nuestras mentes. El poder transformador de la palabra de Dios. Y el propósito, como en muchas ocasiones, siempre es entender correctamente. En este caso, nuestro propósito es entender correctamente, no dudar del poder de la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué es importante este texto? ¿Verdad? Yo en muchas ocasiones, toda la palabra de Dios obviamente es importante. ¿Por qué es importante este texto? Es muy importante porque tú y yo, aún como creyentes, continuamos en un cuerpo no redimido, un cuerpo que todavía batalla en muchas ocasiones o situaciones difíciles que enfrentamos todos en nuestra vida. En este cuerpo todavía afectado por las emociones. Se darán cuenta, en ocasiones nuestra respuesta es diferente, depende nuestra emoción. Y en este punto, en este caso,
podemos todavía por nuestras emociones y este cuerpo no redimido dudar del poder de la palabra de Dios. Dudar que el Señor pueda hacer lo que Él dice que Él hace en su palabra. Especialmente si las cosas no se dan de acuerdo a como nosotros pensamos que deben de ser. Si estamos orando por algún ser querido, por su sanación, porque venga a los pies del Señor en arrepentimiento y fe y no sucede cuando nosotros pensamos que debe de suceder, entonces empezamos tal vez a dudar de que el Señor va a hacer lo que dice que va a hacer, ¿verdad? Especialmente ahorita con todo lo que está pasando en nuestro mundo. ¿Será que el Señor de veras va a hacer esto que dijo que va a hacer? Entonces, por el hecho de que todavía estamos en este cuerpo no redimido, todavía no ha completado el Señor la obra, existe duda en nuestros corazones a veces. Dudamos del poder de la palabra de Dios. Y obviamente el enemigo, su estrategia del enemigo es siempre mantenernos ignorantes a lo que Dios quiere y dice en su palabra. Él quiere mantenernos ignorantes. Esa es su meta. Ahora, esa palabra ignorante, alguien a lo mejor podrá decir, bueno, qué ofensivo, Rafa, ¿no? Porque ignorante en un sentido tiene una connotación negativa. Depende, ¿verdad? Si tú estás hablando con alguien y le dices, eres un ignorante, tiene una connotación ofensiva, pero en sí yo podría decirles, si alguien me dice, oye, ¿sabes de transmisiones de carros, cosas así? Yo puedo responder y decir, ¿sabes qué? No sé, soy ignorante a eso. Porque ignorante simplemente es falto de conocimiento. Entonces, el enemigo quiere mantenernos a que no entendamos bien lo que el Señor va a hacer en su palabra y el poder que tiene en su palabra, ¿verdad? El enemigo quiere mantenernos faltos de conocimiento. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, dice Oseas 4:6. Muchos conocen ese verso, ¿verdad? Entonces, ahí estamos. El enemigo está muy interesado en que tú y yo no entendamos bien la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de Dios. ¿Y por qué está tan interesado? Bueno, vamos a decirlo de otra manera. ¿Por qué está tan interesado el enemigo a mantenernos ignorantes? Porque él lo ha hecho desde el principio. ¿Recuerdan con Adán y Eva? Les metió duda. ¿A poco dijo el Señor esto? Entonces ahí estamos. El enemigo, ¿cuál es la respuesta? ¿Por qué está tan interesado en que tú y yo estemos ignorantes a entender el correcto significado de la palabra de Dios? La respuesta es por lo que acabamos de ver. Porque él sabe, el enemigo sabe que el poder salvador y transformador está en entender el significado correcto de la palabra de Dios. Es muy importante esto, entender el significado correcto de la palabra de Dios. En alguna ocasión alguien me mencionaba, bueno, Rafa, es que a ti la palabra de Dios, a ti te puede decir una cosa, a mí me puede decir otra, y eso está mal. Porque lo que quiso decir Dios, su espíritu, a la audiencia original no cambia. Lo que el espíritu quiso decirle a través de Pedro, de Pablo, de los escritores, los autores, esa palabra inspirada, lo que quiso decirle no cambia. Lo que quiso decirle a la audiencia original en aquel tiempo, ahorita es lo mismo, no cambia. La aplicación cambia, pero la interpretación no cambia. Es importante que sepamos eso, porque ahora
tú y yo podríamos tal vez leer la Biblia una y otra vez completita y no entender mucho o entender muy poco. Por eso necesitamos que alguien nos instruya. Y ahí en Efesios 4:11, verso conocido, él mismo dice, constituyó a unos apóstoles, lo acabamos de ver la semana pasada, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. El Señor mismo constituyó a estos maestros, a estos pastores. ¿Con qué fin? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él repartió dones, lo acabamos de ver la semana pasada, y esos dones siempre han tenido la finalidad, el don que tengas tú, no importa el que sea, siempre tiene la finalidad de exaltar a Dios, de honrarlo y que sea usado para la edificación entre nosotros, de unos a otros. El don que tú tienes me beneficia a mí, el don que él tiene nos beneficia a todos. Nos edificamos. Entonces, podríamos tal vez leer la palabra de Dios, no entenderla mucho, pero el Señor, él mismo constituyó a maestros, a pastores que expliquen la palabra de Dios, el verdadero significado, no nuestras ideas, no mis ideas. El pueblo necesita oír la palabra del Señor. Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, a todo aquel que cree. El poder está en la palabra de Dios, correctamente interpretada. También otro verso que hemos citado últimamente mucho, 2 Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios, esto es, dada por inspiración, Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Y que para qué? Es útil para enseñar, para redarguir. Esta palabra redarguir quiere decir reprender. Entonces, esta palabra que dio Dios por inspiración es útil para enseñar, para reprender. Luego dice para corregir. La palabra corregir tiene la idea de restaurar algo que es a su condición correcta. Todo eso hace la palabra de Dios, ¿verdad? A su condición correcta. También dice para instruir en justicia. ¿Con qué intención, Pablo? Verso 17, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, ¿verdad? Entonces, una y otra vez vemos que la palabra de Dios tiene poder cuando es enseñada correctamente. Lo acabamos de ver en el libro de Tito, ¿recuerdan cuál era el problema que había ahí en la isla de Creta? Que se enseñaba error y por lo tanto las personas, los cristianos en Creta, en la isla, no producían frutos buenos. ¿Y qué fue lo que Pablo le dijo a Tito? Por esa causa te envié ahí, para que corrijas lo deficiente y establezcas ancianos calificados, ancianos que enseñen la palabra de Dios, que enseñen sana doctrina, porque el poder está en la correcta interpretación de la palabra de Dios. Siempre ha sido así. Estos versos que acabamos de leer describen el poder transformador o el efecto que hace la palabra de Dios en los corazones de los seres humanos. Hay un verso, no está en mis notas, pero no digo, ¿por qué no lo puse? Una sección ahí en Romanos. Vemos en el capítulo 3, recordarán algunos, ahí vemos el efecto del pecado que tiene en los seres humanos. Recuerdan, es el contraste, ¿verdad? No hay justo ni aun uno, y Pablo describe paso a paso cómo se mira la vida de un ser humano sin Cristo. En otras palabras, el efecto del pecado en la vida del ser humano. Aquí lo que vamos a ver es el efecto
de la palabra de Dios correctamente interpretada en la vida del ser humano. El contraste. Por eso, la recomendación de Dios a Josué, unos recordarán ese verso, capítulo 1, verso 8, Dios sabía todo esto y le dice a Josué, ahí en el 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagáis conforme a todo lo que está escrito. ¿Por qué? Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Se dan cuenta? La palabra de Dios tiene el poder y el enemigo sabe eso y nos quiere mantener ignorantes, a él le encanta que no es que vas a encontrar al enemigo ahí levantando una piedra o en la noche en lo oscuro, él está en las iglesias donde no se predica correctamente la doctrina. Él está contento ahí. Todas las personas no están siendo enseñadas correctamente. Aquí en el Salmo el Señor entonces nos explica que su palabra abarca toda área de nuestras vidas. Importante entender eso porque puede ser que tú digas, bueno, la Biblia no habla de esto o la Biblia no habla de esta otra área. La Biblia abarca todo, lo vamos a ver en un momento. No hay nada que se escape de que el Señor trate con todo lo que sucede en nuestras vidas. En este texto encontramos muy importante esto, porque aquí encontramos, fíjense, la opinión misma de Dios acerca de su palabra. Es como si en este texto el Señor está opinando acerca de su propia palabra. Eso es lo que vamos a ver. Entonces, leamos el texto. Salmo 19, comenzando en el verso 7. Dice así la palabra del Señor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. Algunos que tal vez son veteranos sabrán que hasta hay una alabanza muy linda de eso. ¿Se acuerdan? La ley de Jehová es perfecta. ¿Qué está pasando aquí? ¿Cuál es el contexto? En este Salmo 19, aunque solo nos enfocamos en los versos 7 al 14, en el contexto vemos que del 1 al 6 el Señor, vemos ahí la revelación general de Dios. Cómo Dios se revela a todo ser humano, no importa dónde estés. En la orilla por allá en el mundo donde el Señor se revela de una forma general en su creación, ¿verdad? Es decir, la creación misma es la evidencia de que existe un Dios. Si nos ponemos a pensar el hecho de la distancia del sol a nosotros en la tierra, la distancia y la velocidad de la luna para que no sea jalada por la gravedad
que ejerce el planeta Tierra, todos esos detalles, el ser humano, los animalitos, sistemas digestivos de un animalito diminuto, toda la creación. Algunos les gusta ir a acampar. ¿Quién conoce Yosemite? Hermoso lugar. Toda la creación es la evidencia de que existe un Dios. Dice, se los voy a leer, aunque no nos enfocamos en esos versos 1 al 6. Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y ellos, no está el texto en las notas. Y ellos puso tabernáculo para el sol en ellos. Y como esposo, el sol, que sale de su tálamo, dice, de su lugar, se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos en su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor, hablando del sol. ¿Se dan cuenta? No hay persona en el mundo que no sepa que existe un Dios, porque Él se reveló a través de su creación. Una revelación que no convierte, no salva, pero es suficiente para hacer responsable al ser humano ante Dios. No podemos negar que hay un Dios creador, ¿verdad? No nos enfocamos en eso, pero si alguien dice, bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Les voy a decir lo que vamos a ver. Versos 7 al 9 vemos la revelación especial de Dios en su palabra. En estos versos, muy importantes, si tomas nota, nos encontramos el Señor aquí en estos versos del 7 al 9, describe su palabra con 6 títulos, con 6 características y 6 beneficios. Ténganlo en mente, lo explicaremos a detalle en un momento. Versos 10 al 11, el salmista describe el gran aprecio que tiene él por su palabra. En los versos 12 al 14 vemos la aplicación de su palabra, ¿verdad? Entonces, tengan todo esto en mente. Veamos a detalle el texto, versos 7 al 14, y dice así, verso 7, la ley de Jehová. ¿Recuerdan? Mencioné que la palabra de Dios es presentada aquí con 6 títulos. Primer título, la ley de Jehová. Cuando hablamos de la ley, pensamos en los 10 mandamientos. Algunos dicen los primeros 5 libros de la Biblia, ¿verdad? El Pentateuco. Ok, puede ser así, pero podemos aplicarlo también a toda la palabra de Dios, y yo creo que es la idea aquí. Toda la palabra de Dios, la ley de Jehová. Esta palabra ley es un término que las escrituras, dice que las escrituras son como las reglas, la ley, las reglas, o como el manual, o como un instructivo. Entonces podríamos decir el instructivo de Jehová, las reglas o el manual de Jehová. Si se dan cuenta, en los 6 títulos dice que son de Jehová, no de tuyos ni míos, de Jehová. La idea es que la Biblia es el manual de la vida, que aquí en este libro te das cuenta, si tú compras algo, algún aparato, ocupas el manual, ¿verdad? Para saber cómo armar ese aparato. De la misma manera, el Señor nos creó y dejó un manual para que tú y yo sepamos cómo conducirnos en la vida. Este es el manual. Este es el manual que todos deberíamos de tener. Aquí encontramos todo.
Aquí encontramos todo lo que es necesario saber acerca de cómo vivir nuestras vidas. Esta ley también, dijimos, tiene una característica. ¿Cuál es su característica? Dice, la ley de Jehová es perfecta. Su característica es que es perfecta. Ahora, no es perfecta en contraste a algo que sea imperfecto. Aquí más bien tiene la idea que es completa, completa. Lo cubre todo. No se le escapa nada. Y el beneficio es que convierte el alma, dice ahí, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir que convierte el alma? La palabra alma depende de la traducción que traigas tú, ¿verdad? Puede ser la Biblia de las Américas, la Reina Valera, puede ser la Nueva Versión Internacional, puede ser cualquier traducción que traigas tú. Ahí podemos encontrar que esa palabra también se traduce como persona, corazón, mente, el alma. Convierte a la persona, convierte el corazón, convierte la mente. Por eso que siempre decimos que debemos estar expuestos a la palabra de Dios, pues que es la que transforma las vidas. La idea es que la ley, el manual de Jehová está diseñado para la persona interior. Podemos nosotros a lo mejor ir al psicólogo, ¿verdad? A que nos ayude a ver cómo nos comportemos mejor, pero él solo te va a ayudar a que hagas cambios externos. El problema está adentro. El problema está adentro. Entonces esta ley de Jehová está diseñada para transformar a la persona de adentro. Porque cuando la persona es transformada por dentro, se manifiesta ¿dónde? Afuera. ¿Verdad? La transforma, la cambia. Y todos nosotros somos testigos, lo he dicho en otras ocasiones. Tenemos tal vez hijos, vimos a nuestro esposo, a nuestra esposa, cómo el Señor la transformó. Y no es que se durmió un día y dijo, Dios, transfórmame, y despertó y ya era otra persona. Fue expuesta a la palabra de Dios. Y el Señor, si te salva, Él no nomás te salva y te dice, arréglatelas ya tú. Él te sostiene. Y te va, igual lo vimos en Tito. ¿Cuál era el propósito de Pablo? Predicar la palabra de verdad a aquellos que habían sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Y cuál era el propósito de esa verdad? Santificar a las personas, transformarlas. El Señor comienza una obra y la termina, no la deja a medias. ¿Verdad? La palabra de Dios tiene el poder para transformar al ser humano de adentro hacia afuera. Entonces, este manual es completo y diseñado para transformar la vida de un ser. Hay poder, es el poder de la palabra de Dios. Lo vimos, Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, dice Pablo. ¿Por qué? Porque es poder de Dios primero, ¿para qué? Para salvar, para salvación a todo aquel que cree. Verso 7, el testimonio de Jehová, segundo título. El testimonio de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Esta palabra testimonio tiene la idea de que la Biblia es la misma revelación de quién es Dios. Uno podremos entenderlo. Es el testimonio de Dios mismo revelándose a nosotros. Tú y yo no sabríamos nada de Dios si Él no nos lo hubiera revelado a través de su palabra. Es como cuando a lo mejor tú conoces a alguien. ¿Recuerdan cuando estábamos en la primaria? Nos pedían, bueno, haz la biografía de fulanito. Y ahí vas tú y comprabas la biografía y qué decía su biografía. ¿Dónde nació esto y lo otro? Obviamente el Señor es eterno, no vamos a ver. ¿Dónde nació el Señor? No vamos a ver eso, pero es su testimonio. Él se está revelando quién es a través de su palabra. ¿Quieres conocer a Dios? Lee la Biblia. Exponte a
enseñanza correcta, que te digan quién es Dios. Muy importante. Tú y yo no sabríamos entonces nada de Dios si Él nos hubiera revelado a nosotros a través de su creación y de su palabra, ¿verdad? ¿Cuál es esa característica de este testimonio? Es fiel. Esa palabra fiel se puede traducir confiable, fidedigno. La palabra o la idea es que la palabra de Dios 100% confiable. No tiene error. Y tiene un beneficio, dijimos, hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. Le da sabiduría a aquel que no entiende. Ahora es importante también entender quién es un sencillo. ¿Por qué dice que hace sabio al sencillo? ¿Quién es un sencillo? Un sencillo es alguien que se describe a sí mismo como alguien, han oído que alguien, especialmente en estos tiempos, ¿verdad? Tienes que ser de mente abierta, hermano, ¿verdad? Él tiene esta opinión, hay que ser de mente abierta. También se describe como alguien que dice ser un agnóstico. El problema es que esa palabra agnóstico en el latín significa ignoramus, de donde obtenemos la palabra ignorante. Esta persona, sin darse cuenta, está diciendo, yo soy un ignorante, soy un ignoramus, soy de mente abierta, ¿verdad? Todo, yo escucho de todo y si me parece sensato, ahí voy. Diría Dios, no es así. La Biblia es la única fuente que te capacita para discriminar, para emitir juicios, para juzgar, para distinguir, para lograr ver de la manera que Dios dice que son las cosas, no de la manera que el mundo dice. Han cambiado, han distorsionado todo, ¿verdad? Amor es amor. Mientras no le hagas daño a nadie, acéptalo como es, acepta su idea. En especial cuando no se te enseña la doctrina correcta y no sabes distinguir, no sabes, es como alguien que le ponen dos frutas, una está podrida y la otra está muy buena, y él se las come las dos y no distingue nada. No sabe hacer esa separación entre algo bueno y algo malo, sea doctrina o sea alguna idea. La Biblia es la única fuente que te capacita para entonces saber discriminar, distinguir. La Biblia es el testimonio, entonces descrita aquí la palabra de Dios como testimonio que es 100% confiable y hace sabia a una persona que no sabe discernir, a una persona que no sabe discriminar lo que Dios dice, ¿verdad? Recuerden, estamos viendo la palabra del Señor, el poder que tiene la palabra de Dios. Recuerden que el propósito del enemigo es que no sepamos todo esto. Que no, él dice que ojalá y nadie explique el Salmo 19, porque entonces ahí se nos cayó la casa, dice el enemigo. Porque tú y yo necesitamos saber que la palabra de Dios, esos títulos, el Señor aquí está describiendo su palabra con varios títulos, no es que es otra palabra. Cierta parte de la Biblia es la ley, cierto el testimonio, otra parte de la Biblia es la misma palabra descrita con 6 títulos. Y también describe esas características y esos beneficios. Veamos entonces el título número 3 ahí en el verso 8. Ya vimos la ley, ya vimos el testimonio. Verso 8 dice los mandamientos de Jehová. Los mandamientos. ¿Qué es esto? Mandamientos se puede traducir como principios, doctrinas. ¿Y cuál es su característica de estos principios, estas doctrinas?
Su característica, verso 8, es que son rectos. Y esa palabra recta tiene sentido de dirección. Tiene sentido de dirección. Ahí en Proverbios 12:15 dice, el camino del necio es derecho, en su opinión. ¿Verdad? Es necio. Y dice, no, es por acá. Y, hermano, es por allá. No es por acá. Yo por ahí voy. Es necio, el camino del necio. Es derecho en su opinión. Mas el que obedece el consejo es sabio. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho. Le parece. Pero su fin es camino de muerte. En la palabra de Dios encontramos las doctrinas, los principios que presentan el camino correcto. Ahora nosotros decimos, bueno, ¿me voy por el camino correcto o no? Si te vas por el camino correcto, ¿qué pasa? ¿Cuál es el beneficio? Alegra el corazón. Alegra el corazón. En las bienaventuranzas encontramos ahí el gozo, el contentamiento, ¿verdad? Bienaventurado. ¿Qué está diciendo ahí? Si tú obedeces a la palabra de Dios, si te vas por ese camino correcto, estás contento, estás tranquilo. La obediencia siempre está relacionada con el gozo. Si tú, muchos recordarán un dicho coloquial mundano, pero que enseña verdad también. El que nada debe, nada teme. ¿Han oído eso? ¿Qué pasa cuando tú no haces lo correcto y viene un policía? Tú solo te delatas, hasta te escondes o algo. Cuando eres obediente, no tienes temor. ¿Se dan cuenta? Cuando tú y yo obedecemos a su palabra, tenemos entonces una conciencia tranquila. No tenemos temor. El Señor está describiendo aquí lo que hace su palabra. ¿Verdad? Son rectos. Si sigues el camino recto, esos mandamientos, esos principios, va a estar tranquilo, alegre de corazón. Cuarto título, verso 8. El precepto de Jehová. Esta palabra precepto describe las escrituras como mandatos divinos. Los mandatos divinos de Jehová hemos visto. ¿Cuál es su característica? Es puro. Este precepto es importante. La idea es que sus preceptos esos mandatos son puros, pero en el original describe algo claro. Son claros. La Biblia de manera general es clara, pero también es clara en el sentido de que aclara las cosas difíciles de entender en nuestras vidas. Cosas difíciles como a lo mejor la muerte de un ser querido, un accidente, perdí mi casa, no sé, algo. ¿Qué puede ser algo que tú digas, oh, eso es difícil de entender, es difícil de atravesar? El Señor aclara esas cosas. ¿Les ha pasado o conocen a alguien que a lo mejor, porque dense cuenta, o sea, uno dice que se haga la voluntad del Señor, pero siempre y cuando sea de acuerdo a lo que yo quiero, porque si la voluntad del Señor, obviamente no me lo tomen a mal, oramos a veces por personas, enfermedades, situaciones, y queremos, nuestro deseo es que el Señor nos conteste de una manera favorable, pero ¿qué pasa? Si yo les digo, vengan y oren y el Señor los va a sanar, ¿qué pasa si no los sana? ¿Nos vamos a enojar con el Señor? ¿O vamos a decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué? Como que si yo fuera exento de que no me pase a mí lo que le pasa a toda la creación. Pero estos preceptos nos ayudan a ver las cosas de una manera clara. Es puro.
encontramos un ejemplo ahí en Job. Algunos ya dirán, ok, ya sé por dónde va el Rafa. Ahí en Job, capítulo 1, versos 20 al 22, encontramos un ejemplo. Y ustedes recordarán, Job, por todo lo que pasó. Los que sobrevivieron fueron sus siervos, porque vino un siervo y le dijo una cosa, vino otro siervo y le dijo otra cosa. Tus hijos, tu ganado, tus posesiones, todo. Y fíjense cómo contestó Job. O sea, dense cuenta, sus hijos murieron, sus posesiones murieron. Que en un rato te pase todo esto, te quedaste casi en la calle. Y fíjense, Job dice, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Se postró en tierra y se enojó. No, adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Verso 22, en todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Hacemos eso nosotros cuando nos pasa algo? Me gustó lo que dice mismo verso 22, solo el verso 22 de la traducción lenguaje actual. Dice ahí, y a pesar de todo lo que había sucedido, Job no ofendió a Dios ni le echó la culpa. Él vio con claridad. ¿Por qué? Porque la Biblia te ayuda a ver el diseño de Dios para el ser humano con claridad. Lo aceptas. No dices que se haga la voluntad de Dios y luego no te va como tú quieres y hay problemas. Ya me enojé, ya dije Dios no me escuchó. ¿Cuál es su beneficio? Alumbra los ojos. Solo la palabra de Dios te capacita para entender y ver con claridad aún las situaciones más oscuras, difíciles en nuestras vidas. ¿Verdad? A lo mejor te presentaron un Cristo no bíblico. A lo mejor te dijeron, tú ven a la iglesia y si aceptas al Señor, ya todo va a ser color de rosa, ¿verdad? Es lo que dicen muchos en televisión, ¿verdad? El Señor quiere que seas próspero, quiere que no te enfermes para nada. Te presentan un Cristo como si fuera el maguito de la lámpara que me va a conceder todos mis deseos. Y no es así. Sabemos que en este mundo vamos a padecer sufrimiento y persecución. Es a través, muchas veces, de las situaciones difíciles que nuestra fe se fortalece, que nos acercamos más al Señor. Verso 9, el quinto título, el temor de Jehová. La idea de este título es, como describe el Señor, el temor de Jehová es el asombro, es el manual de cómo adorar al Señor. Cuando entendemos las grandezas de Dios, nos quedamos, dijera alguien, anonadado. ¿Y qué te queda hacer más que adorar a Dios por todo lo que Él hace? El temor de Jehová no es un temor, no es miedo, es un temor reverencial, asombro, adoración. Entonces las escrituras aquí son presentadas como el manual de Dios para la adoración. Te enseñan la correcta forma de cómo adorar al Dios soberano. O sea, no ha sido algún estudio donde ves cómo Dios obró. Por ejemplo, en el Éxodo vemos todo lo que el Señor hizo y no te quedas más que asombrado y no piensas en otra cosa más que adorar a Dios. Y yo en algunas ocasiones les he mencionado como cuando la alabanza y qué bonito alabar al Señor con nuestras voces. Pero yo les he dicho, la más grande adoración al Señor es nuestra obediencia en las diferentes áreas de nuestra vida.
Porque también conocen todos el verso aquel que dice, no se me viene a mi mente ahorita, el Señor prefiere ¿qué? Obediencia en vez de ¿qué? Sacrificio. Entonces, el temor, la Biblia aquí es presentada como el manual de adoración. ¿Y cuál es su característica? Es limpio. ¿Qué es esto? Sin error. La palabra de Dios no tiene error. La palabra de Dios, lo dije al principio, desde que fue escrita hasta ahorita, Dios la ha preservado limpia, sin mancha. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cuál es su beneficio? Permanece para siempre. Si se fijan, todo lo que el pecado toca perece. Y ahí vamos todos nosotros. Yo en ocasiones les digo, ¿cómo están? Me dicen y les digo, bien, me duele la canilla, el codo, el hombro, la espalda, las rodillas, pero estoy bien. Todo perece. ¿Cómo estás bien? ¿Por qué? Porque el Señor me sostiene, porque me dio otro día, porque respiro. Es limpio. La palabra de Dios no está contaminada, porque dice, permanece para siempre. Marcos 13:31, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras ¿qué? No pasarán. Salmo 119:89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Veamos el sexto título. Hasta ahorita hemos visto que la palabra de Dios es presentada como ley, como testimonio, como mandamientos, como preceptos, como temor. Ahora aquí en el verso 9, la palabra de Dios es presentada como los juicios de Jehová. La idea es que las escrituras contienen los veredictos de Dios como el juez de todo y de todos. La palabra de Dios. ¿Cuál es su característica? Son verdad. Son verdad. La declaración de Dios en su palabra dice que su palabra es verdad. Si tú crees en eso, aquí hay un punto muy importante. Si tú no crees que la palabra de Dios es la verdad, hay un problema. Hay un problema. La palabra de Dios sabemos que es la verdad, no solo la verdad escrita, pero también que la verdad. Juan 14:6 dice el Señor, ¿qué dice el Señor Jesús? Yo soy el camino, soy ¿qué? La verdad y la vida. La declaración de Dios de su palabra, no solo escrita, pero encarnada, el Señor Jesús. ¿Y cuál es su beneficio? Todos justos. La idea es que cuando tú y yo apreciamos, amamos la verdad escrita, y eso es porque Él nos ama a nosotros primero, porque recuerden, nadie busca a Dios. Tú y yo, antes de venir al Señor en arrepentimiento y fe, estábamos muertos en delitos y pecados. Un muerto no puede decidir nada, no puede levantar la mano, no puede decir, creo en ti, Señor. Está muerto. Aunque le des medicina, no va a revivir. El Espíritu Santo tiene que darle vida. Y si tú crees en esas grandezas de la palabra de Dios, ¿verdad? Esas declaraciones, ¿cuál es su beneficio? Todos justos. La idea es que cuando amas esa verdad, eso debería afectar toda área de tu vida, producir justicia. Esa es la descripción de una persona transformada, santificada. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. De nuevo, regresemos al contexto. El enemigo está embaucado en que tú y yo no sepamos todo esto. Y el Señor, a través de su palabra, de los maestros, pastores que Él establece,
si enseñan su palabra, porque recuerden, de nuevo, el poder está en la palabra de Dios, en entender el significado correcto. En entender el significado correcto, eso es lo que salva y santifica. ¿Verdad? Vemos, por ejemplo, ahí en Mateo, en las bienaventuranzas, vemos cómo el Señor trabaja y lo describe ahí en las bienaventuranzas. Esta persona, primero dice, es pobre de espíritu, bienaventurados los pobres de espíritu. Esta persona es pobre de espíritu, no es que sea pobre de dinero y diga, mira, este va al cielo, ¿ves cómo está de pobre? No, está pobre de espíritu. Él se da cuenta que está en bancarrota. Cuando estás pobre de dinero, estás en bancarrota. En bancarrota espiritual, se da cuenta de eso. ¿Y qué pasa? Dice, los que lloran, bienaventurados los que lloran. Él llora, no llora porque le dieron un martillazo en el dedo. Llora porque sabe que no hay forma en la que él pueda contribuir ni para salvarse ni para nada. Y llora por su pecado. El Señor a ese punto, ¿qué pasa? Los salva y empieza esa obra. Esta persona después se vuelve mansa. Ya no tiene esos deseos de si era peleonero, ahora es manso. Y continúa, si has leído las bienaventuranzas, después tiene hambre y sed de justicia. Ahora quiere hacer lo bueno. ¿Se dan cuenta que aquí en las bienaventuranzas el Señor está describiendo cómo se ve una persona paso a paso a través de su salvación, de esa transformación? Luego se vuelve misericordioso. Quiere hacer el bien, limpio de corazón. Luego hasta se vuelve pacificador. Antes peleaba, ahora quiere la paz. Y después padece persecución. Por eso les decía yo, si te dicen, ven a Cristo y todo va a estar bien, no, vas a padecer persecución. Aquí en Estados Unidos hoy estamos bien, no nos persiguen como en otros países. Entonces, aquí vemos la grandeza descrita, el poder de Dios en esa palabra de Dios descrita con estos diferentes títulos, ley, testimonio, mandamientos, que tienen esas características. Es perfecta, fiel, recta, pura, limpia, verdad. Y esos beneficios para ti, para mí, nos convierte, nos hace sabios, nos hace personas contentas, nos hace ver claramente. Permanece para siempre, no se acaba. Es justa. Ese es el poder que tiene la palabra de Dios. Podemos tener 1, 5, 10, 20, 30 Biblias, y si están ahí guardadas nomás, no van a hacer nada. Entonces vimos esa opinión de Dios mismo, de su palabra. Terminemos, tenemos poco tiempo. Ahí en los versos 7 al 9 vimos entonces cómo el Señor describe su palabra. Y debido a eso, el salmista continúa ahí en los versos 10 al 14. Y ahí en el 10 dice el salmista como en asombro, dice, wow, deseables son más que el oro. ¿Qué es más deseable que el oro? Dice, y más que mucho oro afinado. Verso 10 describe tener en su posesión algo como lo que tiene más valor en tu vida. Cuando tú y yo entendemos la palabra del Señor, nos damos cuenta que tenemos, si tú tienes una Biblia, hermano, si tú tienes una Biblia, tú tienes lo que más importa en la vida en términos de eternidad. Si tú tienes la palabra de Dios. Y el salmista continúa también como dice, es como si fuera mi mayor placer tener la palabra de Dios. Ahí en el verso 10 al final, dice, y dulces más que miel. Puede haber cosas más riquísimas que la miel, pero aquí la idea es lo que él está queriendo transmitir, es que la palabra del Señor es mi mayor placer. Dulce más que miel y que la que destila del panal.
Luego ahí en el verso 11 dice, tu siervo es además amonestado, advertido. Con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Dice, tu siervo además es amonestado con ellos. Hay grandes beneficios. Hay grandes beneficios. Verso 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Solo la palabra de Dios es la que pone, por decirlo así, el dedo en la llaga. Porque me acuerdo, creo la semana, el anterior estudio, donde veíamos, ¿verdad?, acerca de las personas que van a iglesias y quieren, pues, que los mantengan contentos. Dios los ama, sí, dígame eso otra vez, por favor. Que Dios me ama. Y ya cuando les decimos, bueno, somos pecadores, Romanos 6:23 dice que somos pecadores, estamos diciendo, uy, no, ahí ya no, no me diga eso. Dígame que Dios me ama y que Dios quiere darme y la palabra de Dios también nos enseña dónde estamos mal. Pone el dedo en la llaga. Nos duele, nos confronta. Nos confronta. Es la única que te enseña dónde estás mal. Te enseña tu error. Alguien ha llegado a decir, vino por primera vez y alguien lo invitó, le dijo, le dijiste al pastor mi vida porque habló todo de mí. No. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se va más allá, no es que nomás te dice, bueno, estás mal aquí porque hiciste esto, no. Podemos aparentar algo, pero la intención de nuestro corazón, esa el Señor la ve. ¿Verdad? La intención. Es importante entender que la intención del corazón, el Señor ve todo. Verso 13, el salmista aquí dice, preserva a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Dios mío, ayúdame. La palabra de Dios no solo te muestra tu error, sino que también a la vez que es tu mayor protección. Y cada que leo esta parte yo me acuerdo haber aconsejado a mi hijo y decirle, instruye a los niños, porque así como va el mundo, su mayor protección va a ser ¿cuál? Saber la verdad. Saber la verdad. Por eso también siempre me acuerdo cuando anunciamos, lleven a los niños a sus salones para que les enseñen de acuerdo a su edad. Porque a mí me hubiera gustado haber sabido todo lo que el Señor me ha concedido saber cuando estuve joven. No hubiera cometido tanto error. Preserva también a tu siervo de las soberbias. Ayúdame a no ser creído. Si tú me diste algo, es de ti. No, yo no soy nadie. Que no se me infle la cabeza y piense que soy alguien. No se enseñoren de mí, entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. En conclusión, tenemos la Biblia como nuestro tesoro, verso 10. También como la palabra que advierte, como protector, 11 al 13. En el 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía, redentor mío. ¿Qué es esto? ¿Qué está diciendo ahí? Dice, para que mis dichos y mi meditación honren al Señor, para que lo que yo diga y lo que tú digas honren al Señor. ¿Qué característica tienen que tener? Tienen que ser bíblicos. Obviamente, tienen que ser bíblicos. ¿Y cómo va a suceder eso? Ya lo decía yo hace un rato. No es que oras o les dices a los hermanos, oren por mí, que el Señor me transforme y de un día a otro. ¿Cómo va a suceder eso?
Tengo que pensar conforme a la Biblia, hablar conforme a la Biblia. Y si quiero hacer, pensar y hablar conforme a la Biblia, entonces tengo que hacer lo que el enemigo quiere que no haga. Exponerme a la sana doctrina. Mucho cuidado con quien dejas entrar por internet. Escucha, no es que todos están mal, hay muy buenas enseñanzas por internet. Exponte a la palabra de Dios. Lee tu Biblia. Ora al Señor. Ponerla en práctica. Ponerla en práctica. Recuerden, no debemos dudar del poder de la palabra del Señor. Hace todo eso para la persona interior. Y ahí comenzamos sin dudar de ella, creyendo, siendo pacientes. No va a suceder de un día para otro. Muchos lo sabrán aquí que tienen tiempo caminando con el Señor por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque es una obra que Él comenzó y poco a poco los va transformando. Amén. Si tiene alguna pregunta, pasa después del servicio, sea del estudio, de anuncios, de lo que sea, no te vayas con la duda. Tienes necesidad de oración, pasa al frente. Aquí va a estar alguien para orar contigo. Vamos a terminar en oración, hermanos. Gracias te damos, Señor, por tu gran paciencia para con nosotros, Padre Santo, porque te fallamos tanto, Señor. Y tú eres muy paciente. Gracias por ese plan soberano. Gracias por concedernos, Señor, haber venido en arrepentimiento y fe. Y si hay alguien, Señor, que no te conoce, Señor, que no ha venido, toca su corazón, Señor. Toca su corazón. Concédele arrepentimiento para vida eterna, Señor. Llévanos a nuestros hogares o a donde quiera que vayamos con bien, Señor. Y ayúdanos a continuar, a no dudar del poder de tu palabra, Señor, que salva y santifica, Señor, que cambia, transforma vidas. Sea honrado y glorificado tú en todo, Padre Santo. Gracias te damos y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. El Señor me los bendiga.